Hola despiertos. A raíz de ver una serie de vídeos de la creadora digital Izanami, a la cual admiro mucho, que cuenta cómo después de haber crecido en creencias New Age heredadas de sus padres, se convirtió al cristianismo al pasar por una profunda depresión. Así que pensé en hacer este vídeo porque a mí me ocurrió una historia parecida pero al revés. Así pues, en el día de hoy hablaremos de ¿por qué no necesitas la religión para ser espiritual? La meditación es la llave para desbloquear la puerta del autodescubrimiento. Swami Sivananda. Bien, hoy os voy a contar mi primer contacto con la religión. Cuando era tan solo un bebé sin tener ningún tipo de raciocinio, fui mojado con agua en la cabeza en una iglesia católica por un señor vestido de sacerdote. En ese momento no me apetecía separarme de mi madre ni ser mojado con agua fría. A ese rito le llaman bautizo. Según fui creciendo, en la escuela me contaron una historia fantástica que parecía mitología. Y es que resulta que un hombre que se llamaba Jesucristo habría muerto en la cruz por todos nosotros para expiar todos nuestros pecados. Y al tercer día resucitó. Jesús decía que era el Hijo de Dios, pero los cristianos dicen que es Dios encarnado en un hombre. A pesar de lo que puedan creer los cristianos, ni los judíos, que comparten los 5 primeros libros que tiene la Biblia con los cristianos, ni los musulmanes creen que Jesús sea el Mesías y mucho menos que muriese en la cruz y resucitase al tercer día, algo que todavía la ciencia no ha podido demostrar. En el colegio me explicaron que Dios es una entidad omnipotente y omnipresente, es decir, que tiene un poder absoluto y que está en todas partes, algo que no podía entender y que yo no lo veía ni lo sentía ni lo entendía y que sin embargo para un niño inocente como yo que tenía un cerebro libre de creencias estaba empezando a vislumbrar lo que era la religión. En el colegio empecé a leer la Biblia durante la catequesis antes de hacer la comunión. Una de las cosas que más me perturbaban de la Biblia y que las monjas también me enseñaban era sentir culpa si no me comportaba de una determinada manera. Recuerdo un día en el patio del colegio que había una monja que nos daba las clases de religión que me oyó hacer un comentario malsonante y de repente se puso a llover fuerte y la monja me dijo: ¿ves? Dios te ha castigado. Eso me hizo sentir culpa. Yo había provocado la ira de Dios por ser un niño mal hablado. La monja me solía decir que decir palabrotas era pecado y que estaba muy mal visto por Dios. Entonces estuve varios meses vigilando y reprimiendo mi vocabulario y mi forma de expresarme para que Dios no se enfadase. También decían que si no creías en Dios irías al infierno. El infierno decían que era un lugar de eterno dolor y sufrimiento separado de Dios. La idea de ir al infierno me hacía sentirme que tenía que estar obligado a creer en algo que no entendía y además me sentía observado por una entidad que no veía por ningún lado. Pero ¿cómo podía ser que un Dios bondadoso que me ha creado no se mostrase tal como es sin que hiciera falta leer un libro sagrado? Y si Dios era todopoderoso, ¿por qué no me daba señales de su existencia? Y si Dios era tan todopoderoso y tan bueno, ¿por qué no evitaba las guerras, el hambre en el mundo y las catástrofes naturales? Seguía sin entender nada. A la edad de 9 años hice la comunión. Era la tradición ya que en aquella época en España era muchísimo más religiosa que ahora. A los niños se nos solía vestir de manera muy elegante y cuando hacías la comunión eran perdonados todos tus pecados y además nuestras familias nos solían hacer regalos, así que para nosotros era un día muy especial. La monja me dijo que al ser perdonados todos nuestros pecados me sentiría muy bien y yo la verdad es que en la ceremonia no me sentí nada cómodo porque no entendía nada, pero ese día la verdad es que fue un gran día para mí porque ya habíamos terminado el adoctrinamiento para hacer la comunión y había recibido unos regalos. Cuando fueron pasando los meses, como ya no me daban la turra con las clases de religión en el colegio, empecé a volver a decir palabrotas y de pronto empecé a sentir una auténtica liberación interior. Era como haber salido de una cárcel mental en la que me tenían secuestrado. Con 9 años de edad me hice completamente consciente de haber sido víctima de una programación mental religiosa y me di cuenta de cómo se utilizaba la religión para manipular a las personas. Así que si eso era la concepción de Dios, yo no quería saber nada de la religión.
Así que un día dejé de creer en Dios. Escríbeme en la caja de comentarios si a ti te pasó algo parecido o seguiste siendo religioso. Bien, cuando dejé de creer en los dogmas de la religión católica y me acerqué más a la ciencia, empecé a darme cuenta de que algún día moriría, de que la vida se acabaría y ahí terminaría todo. Los años fueron pasando y fui creciendo en una familia muy desestructurada de padres divorciados, donde la falta de cariño y el maltrato psicológico y la manipulación eran la norma. Me crié en un entorno hostil con falta de cariño y mi principal sello de identidad era la falta de autoestima. El haberme criado en un entorno inestable y desestructurado no me dio las habilidades sociales suficientes para desenvolverme de manera funcional en la vida y eso me hizo sumirme en el fondo de las profundidades de un pozo de negatividad absoluta. Desde los 16 años hasta los 29 años de edad no encontraba motivos suficientes para seguir viviendo. No le encontraba ningún tipo de sentido a la vida ni motivación. A menudo me preguntaba, ¿de qué sirve vivir? ¿Te pegas toda la vida trabajando y sufriendo para nada? Esa falta de autoestima y de negatividad hacía que mi vida estuviese llena de oscuridad y angustia, porque así como piensas y sientes, así es como creas tu realidad y en eso te conviertes. Hasta que un día decidí que si a los 30 años de edad no cambiaba mi vida, estaba completamente decidido a dejar este mundo. La forma que tendría de dejar de existir sería tirarme al vacío desde un edificio que tuviese por lo menos más de 10 plantas. Pero un día, por causalidades de la vida, unos meses antes de cumplir los 30 años, llegó a mis manos un libro que cambiaría mi forma de percibir la vida para siempre. Ese libro era El poder de la hora de Edgar Tolle. Nada más empezar a leer las primeras páginas del libro me sentí muy sorprendido, ya que el autor hablaba de una situación similar a la que yo estaba pasando por aquel entonces, ya que Edgar contaba que a la edad de 29 años, después de tener una crisis de ansiedad, tuvo una especie de iluminación espontánea que cambió su forma de percibir la realidad. Había conseguido crear una brecha de pensamientos que hasta entonces le habían atormentado durante años. Con el tiempo, Edgar Tolle descubrió que eso que le había ocurrido era la esencia de la meditación, y a partir de ahí empezó a aprender meditación a través de maestros espirituales. Bien, pues cuando leí ese libro me explotó completamente la cabeza. Ese libro me llevó a la práctica de la meditación, a cambiar mi percepción de la realidad y a entender todo lo que me estaba pasando a nivel mental y existencial. Empecé a entender qué era el ego y qué era nuestra esencia. Cómo nuestra mente nos lanza pensamientos constantemente y cómo nos identificamos con nuestros pensamientos hasta el punto de creer que somos nuestros pensamientos. Ese libro me mostró cómo basamos nuestra identidad en el ego, esa identidad falsa que hemos creado a lo largo de los años a través del sistema educativo, de la religión, de nuestros padres, de nuestro entorno, etc. Edgar Tolle, al cual considero una de las personas más influyentes de mi vida, me enseñó a meditar a través de sus enseñanzas. La meditación se convirtió en una práctica diaria que me hacía tener un nivel superior de conciencia. Me enseñó a apreciar más las cosas pequeñas de la vida y a ser más positivo y proactivo en mi trabajo y en mi vida. Apreciaba más los árboles, las plantas, los animales y veía la existencia con una profundidad con la que nunca antes había percibido las cosas. Además me sentía muy conectado con mi conciencia y con la conciencia universal. Cuando quería sentir mi cuerpo energético solo tenía que parar un momento y mirar hacia adentro, algo que hacía con mucha frecuencia a lo largo del día. Recuerdo en mis sesiones de meditación llegar a profundizar tanto dentro de mi ser a través de la autoobservación que trascendía mis pensamientos y mi cuerpo, y de repente de ser un observador me convertía en la observación. Sentía que formaba parte de la totalidad. Eso que algunas religiones llaman Dios, yo le llamo divinidad, o gran espíritu o conciencia universal. Era una sensación de paz absoluta. Cuando terminaba mis meditaciones nocturnas comencé a tener sueños lúcidos, viajes astrales o experiencias fuera del cuerpo a otras realidades. En mi canal tenéis un vídeo en el que hablo de mi primer viaje astral. Y me cambió mi forma de entender la vida, ya que me di cuenta de que somos seres energéticos multidimensionales. Las experiencias fuera del cuerpo eran muy enriquecedoras y eran experiencias de las que no hablaba casi nadie en aquella época. Si se lo contabas a cualquier persona te tomaban por loco.
Los viajes astrales y los sueños lúcidos es algo que ya lo practicaban desde hace milenios todas las culturas antiguas. Los antiguos egipcios creían en el viaje del alma a través de los distintos planos del más allá. Las pirámides y los sarcófagos eran construidos con la intención de facilitar este viaje. En el hinduismo y en el budismo, la idea de que la conciencia puede trascender el cuerpo físico es fundamental. Además, el yoga y la meditación se utilizan como herramienta para alcanzar estados ampliados de la conciencia y explorar dimensiones superiores. Paramahansa Yogananda, en su libro Autobiografía de un Yogi, ya hablaba del mundo astral. En las culturas chamánicas americanas han experimentado viajes astrales a través de plantas enteógenas como la ayahuasca, el peyote o los hongos psicodélicos. Así que me empecé a preguntar, ¿cómo puede ser posible que en el sistema educativo no nos enseñen estas técnicas para meditar? ¿Cómo puede ser posible que no nos expliquen que podemos viajar a través de nuestro cuerpo energético a otras dimensiones sutiles de manera consciente? ¿Cómo puede ser que para conectar con el espíritu y con Dios no solo no necesites creer en una religión llena de creencias dogmáticas, sino que solo necesitas trascender los pensamientos y el cuerpo físico a través de la meditación? Entonces empecé a tomar conciencia de mi inconsciencia y de la inconsciencia colectiva. Eso fue un despertar espiritual para mí. Fue como haber salido de la Matrix y darme cuenta que yo sabía algo que la mayoría de personas no sabían, que nos habían engañado para no darnos cuenta de nuestra verdadera naturaleza espiritual y que al sistema le interesaba que fuéramos un rebaño de ovejas ignorantes, obedientes, enfermas y deprimidas. Entonces empecé a querer despertar a las personas de mi entorno, pero me di cuenta que si yo les hablaba de espiritualidad, meditación y viajes astrales, me tomarían por loco, ya que la mayoría de personas de mi entorno eran ateos. Así que me di cuenta que solo podría compartir esto con personas que tuviesen mi nivel de conciencia y que practicasen meditación. Pero también me di cuenta que la conciencia fluctúa y es por eso que la meditación hay que practicarla todos los días, ya que el ego tiene muchas estrategias para que vuelvas a caer en patrones inconscientes egóticos. Bien, hablaremos de la religión. A lo largo de la historia, millones de seres humanos se habían matado a causa de las creencias religiosas. Los cristianos, principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania, ejecutaron por paganismo, brujerías y otras artes esotéricas entre 40.000 y 60.000 personas en la caza de brujas. Muchas eran principalmente mujeres solteras, viudas o divorciadas que tenían mucha conexión con la naturaleza y con los animales y entendían de plantas medicinales. Algunas practicaban adivinación y creían en los espíritus de la naturaleza. Bastaba con que fueras mujer y pasearas sola por el campo recogiendo plantas que te quemaban viva en la hoguera en público. Se sabe que el animismo fue el sistema predominante de creencias de los seres humanos, es decir, que creían que todas las cosas tenían espíritu, aparte de los animales como los ríos, las montañas, las nubes o los planetas, desde hace al menos 100.000 años hasta que llegaron las religiones hegemónicas e impusieron su ley. En Europa también se centraron en la persecución de herejes que no practicaban el cristianismo como los musulmanes o los judíos. También la Santa Inquisición española, cuando llegó a Mesoamérica, les prohibió a los nativos indígenas americanos practicar sus rituales chamánicos con hongos psicodélicos. Pero donde realmente murieron millones de personas fue en las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares emprendidas por cristianos europeos durante la Edad Media con el objetivo de recuperar Tierra Santa de manos de los musulmanes. Estos conflictos religiosos dejaron una profunda huella en Oriente Medio y Europa y provocaron millones de muertes. Se calcula que murieron de entre 2 a 6 millones de personas. Pero no solo los cristianos y los musulmanes mataron gente por cuestiones religiosas. En algún momento de la historia, todas las religiones han sido utilizadas por el ego del hombre para someter, manipular y asesinar a las personas por no ajustarse a las creencias religiosas de la región. Hoy en día también se cometen atrocidades a través de creencias religiosas como condenar a muerte a las personas homosexuales, la lapidación de mujeres que han sido infieles a sus maridos, la extirpación del clítoris femenino en niñas o el casamiento de niñas con hombres.
Además, todas las religiones, desde el hinduismo al budismo al cristianismo, los musulmanes o el judaísmo, tienen estructuras patriarcales donde las mujeres tienen un papel secundario. Por eso, para mí, muchas de las doctrinas de las religiones no tienen ningún sentido. Con esto no quiero decir que las religiones sean malas, porque hay millones de personas que encuentran consuelo y propósito en la religión y se encuentran acogidos en la pertenencia a un grupo, ya que el ser humano es un ser social. El problema de la religión es el uso que se hace de la religión, la interpretación que se hace de la religión. ¿Desde dónde estás ejerciendo la religión? ¿Desde el amor o desde el odio? Si Dios es paz y amor, entonces todo lo demás no es Dios. Todas las barbaridades que se hacen en nombre de la religión no tienen nada que ver ni con Dios ni con la espiritualidad. Tienen que ver con el ego colectivo de las personas. Y el problema de pertenecer a un grupo es que creas una identidad a través de ese grupo y crees que tú eres esa identidad. Y esa identidad no forma parte de lo que eres en esencia, no forma parte de tu divinidad humana. Para conectar con tu divinidad tienes que trascender tu identidad, tus creencias y tus pensamientos. Y eso es algo que al ego no le gusta nada, porque no quiere dejar de existir. Parece que desde el principio de los tiempos las élites mundiales se han encargado de infundir miedo y confundir al pueblo para que no se den cuenta de su potencial divino. Jesús decía que había que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Esto quiere decir que hay que ser humilde e inocente para conectar con tu esencia y con la conciencia universal. La meditación es la única internacionalidad universal. Jiddu Krishnamurti. Hay muchos maestros a lo largo de la historia que se dieron cuenta de esto, que no necesitas ninguna religión para ejercer tu espiritualidad. Por ejemplo, las enseñanzas de Jesús se centraron en el amor, la compasión y la igualdad de todos los seres humanos. Sus parábolas y sus milagros desafiaban las normas religiosas de su tiempo y ofrecían una visión más inclusiva y humana de la espiritualidad. Jesucristo nunca dijo que se crease una religión en su nombre y nunca dijo que se hubiese que idolatrar y mitificar su figura. En la Biblia se dice en Deuteronomio 5, 8, 10: No te harás ningún ídolo ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellos, ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Y qué hacen los católicos? Sacan en Semana Santa a una estatua inanimada con forma de virgen para llorarle y adorarle. ¡Santo! ¡Eres preciosa! ¡El barrio entero va a ti para la calle, reina! ¡Qué bonita eres, madre! También adoran a estatuas inanimadas de la imagen de Jesucristo en la cruz. ¿Pero qué sienten cada vez que entran a una iglesia y ven a su ídolo clavado en una cruz con cara de sufrimiento? ¿No se les baja la vibración? También las enseñanzas originales de Buda se centraban en la experiencia personal y la búsqueda de la iluminación a través de la meditación y la comprensión de la naturaleza de la mente. Buda cuestionó la autoridad de los Vedas y los rituales bráhmicos, proponiendo un camino más directo hacia la liberación. Buda nunca dijo que se le adorase y que se creara una religión. Eckhart Tolle, maestro espiritual contemporáneo conocido por sus enseñanzas sobre el poder de la hora y la importancia de desidentificarse con el ego, ha criticado el dogmatismo religioso y abogado por la experiencia espiritual más personal y directa. Ramana Maharshi, maestro indio conocido por sus enseñanzas de autoindagación y la realización del ser, cuestionaba la necesidad de rituales y dogmas, enfatizando la importancia de la experiencia directa de la realidad. Osho también dejó claro que ninguna religión era verdadera, porque si existiera una religión verdadera solo sería una en todo el mundo. Además, Osho creía que el concepto que se tenía de Dios era ni más ni menos que el ego colectivo del mundo entero. Incluso Jiddu Krishnamurti sostenía que la creencia en un dogma o una figura autoritaria limitaba la capacidad del individuo de experimentar la realidad directamente. Rechazaba la idea de que la espiritualidad estuviera separada de la vida cotidiana.
Para él la vida misma era sagrada. En lugar de seguir dogmas, Krishnamurti animaba a cada individuo a explorar su propia mente y a descubrir la verdad por sí mismo. Krishnamurti, sin embargo, no ofrecía un nuevo sistema de creencias, sino un camino hacia la libertad mental y espiritual. Su enseñanza se centraba en la importancia de la autoobservación e invitaba a sus oyentes a observar sus pensamientos y emociones sin juicio. También invitaba a la liberación del miedo, ya que creía que el miedo era la raíz de todo sufrimiento y que la meditación y la autoobservación eran las claves para superarlo. Además hablaba de la comprensión de la mente. Sostenía que la mente era el creador de nuestros problemas y que la verdadera libertad se encontraba en trascenderla. Yo encontré la clave de la espiritualidad a través de la meditación, la atención plena y la autoobservación de los pensamientos gracias a Eckhart Tolle, y que agradezco profundamente, ya que gracias a la meditación he podido entender mucho mejor la vida a pesar de las dificultades. He podido entender más el cuerpo a pesar de su madurez, a mi mente a pesar de su locura y el tiempo a pesar de su ilusión. Y ahora te voy a hacer una pregunta si estás en un grupo religioso o si no lo estás. ¿Qué es la espiritualidad para ti? Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Carl Gustav Jung. Para mí, ser espiritual es mucho más que la meditación o la oración. Ser espiritual no tiene nada que ver con que pongas la otra mejilla cuando te golpeen. Ser espiritual no es solo ser buena persona, que también. Para mí la espiritualidad es vivir el presente y hacer de cada acto de tu vida un acto sagrado de plena conciencia. Ser espiritual también es aceptar el lado oscuro que tenemos todos e integrarlo. Carl Jung le llamaba la sombra a esa parte del inconsciente que no aceptamos o rechazamos de nosotros mismos y la acabamos proyectando hacia los demás. Para mí ser espiritual es estar en coherencia con tu ser. Eso quiere decir que tienes que ser coherente con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices y con lo que haces. Además de amarte y respetarte a ti mismo y tratar a los demás con el mismo respeto. Eso quiere decir no hacer a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Para mí ser espiritual es tener conexión con la conciencia universal y trascender cualquier tipo de creencias. De hecho, para conectarte con la divinidad tienes que trascender tus pensamientos. Para mí ser espiritual es fomentar tu crecimiento personal cada día, la autoconciencia y la sabiduría interior. Ser espiritual es tener valores morales como la amabilidad, la honestidad, la bondad, la justicia, el amor, la tolerancia, la humildad y además no mentir, no robar y no matar. Para mí ser espiritual no es creer que un Dios es un hombre con barba. Para mí Dios o la conciencia universal o como quieras llamarlo es una entidad de la que todos formamos parte, con lo cual todos estamos conectados, que todos somos uno. Lo que les afecta a unos les afecta al resto de forma directa o indirecta. Eso se llama conciencia de unidad. La espiritualidad no es adoptar creencias o suposiciones, sino descubrir lo mejor que hay en ti. Amit Ray. Bueno, y después de todo lo que hemos visto en este vídeo, os lanzo unas preguntas. ¿Crees que algún día los seres humanos serán capaces de elevar su conciencia para acabar con la oscuridad del mundo? ¿Realmente creéis que se necesita una religión para unir a la humanidad o basta con que nos hagamos conscientes de nuestra esencia divina? Os leo en comentarios. Bueno gente, espero que hayáis entendido mi punto de vista y no me creáis nada, comprobarlo por vosotros mismos. Y como siempre, si os ha aportado valor este vídeo, dale a like, suscríbete, comenta, comparte, dale a la campanita y sea agradecido con la madre naturaleza. Gracias, gracias, gracias.